capítulo 1, disculpen, versículo 8. Nosotros venimos aprendiendo, porque el capítulo 1 habla sobre las bendiciones, de lo que nosotros tenemos, de las riquezas, de las abundantes bendiciones que tiene el cristiano al ser llamado hijo de Dios, es decir, al haber sido constituido como hijo de Dios, haber sido adoptado como hijo de Dios, y importante es porque todo este capítulo 1 nos va a mostrar dónde nosotros estamos ahora que estamos en Cristo. Ya hemos visto que fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos perdonados, la sangre de Jesús nos limpió, fuimos adoptados, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Su amor y su gracia se ha hecho sobreabundante para con nosotros, y ahora estamos en Cristo. Nos escogió también, según el versículo 3, antes de la fundación del mundo. Dios también ha echado lo más profundo del mar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Ahora, hermanos, vamos a continuar a seguir aprendiendo de este eterno propósito de Dios y cómo Él diseñó ese plan perfecto para con sus hijos. Y el versículo 8 dice lo siguiente: que hizo sobreabundar. Bueno, leyendo el contexto, está hablando de Jesús. Desde el versículo 9 dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria. Dice el versículo 6, de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos aceptó. En el amado se refiere a Jesús, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Luego dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a ver esos tres pasajes, tres versículos. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí vamos a ver entonces, en cuanto a este tema, lo que tiene que ver con sobreabundó en sabiduría e inteligencia, y fuimos reunidos todos en Cristo. Ahora, esa palabra sobreabundar es la palabra en griego periseu. Están viendo ahí una presentación, ¿cierto? Periseu. Esa palabra significa estar sobre y por encima de una cierta cantidad o medida, abundar o exceder. Cuando uno escucha la palabra abundar, es algo que, bueno, valga la redundancia, abunda en ciertas cosas, ¿no? Pero la palabra sobreabundar es una palabra que está indicándonos que está excediendo esa medida, más de la abundancia, más de lo que pudiera completar o tapar algo para que esté abundante. Entonces, miren que no solamente Dios nos ha perdonado, nos ha lavado nuestros pecados y ha hecho todo esto que hemos visto durante los miércoles pasados, sino que también ha hecho sobreabundar, es decir, exceder, estar por encima de cierta cantidad, algo que estamos viendo y que veremos más adelante allí, la palabra de sabiduría y de inteligencia. Me hace recordar esta palabra sobreabundar con la ofrenda que dio el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, cuando los israelitas trajeron ofrenda para el tabernáculo. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que ellos empezaban a traer y a traer y a traer, y era tanta
la ofrenda y todo lo que ellos llevaron para la construcción del tabernáculo, que Moisés tuvo que detener, porque dijo, bueno, ya tenemos suficiente y sobreabundamos, como que ya tenemos en exceso esto que necesitamos para construir el tabernáculo. Entonces, dile al pueblo que no traiga más, que se detenga. Bueno, básicamente es como eso, sobreabundar, excederse en abundancia. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a personas que son muy adineradas y hay personas que son adineradas pero son muy sobrias en sus lujos, ¿no? Pero hay otros, hay un programa, creo que lo dan en History Channel, no recuerdo bien dónde, pero dice, el programa se llama Ricos Extravagantes, algo así, el nombre del programa. Y muestran esa clase de ricos, esa clase de personas que se exceden en los lujos, se exceden en las cosas materiales. Y entonces uno dice, bueno, pero en realidad está como extravagantemente excedido. Bueno, la palabra sobreabundar nos está diciendo esto mismo. Se excede una medida que ya está llena. Pero mire que la palabra de Dios nos está mostrando aquí que Él hizo en nosotros sobreabundar algo. No abundar, sobreabundar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo sobreabundar? Ahí lo dice. Versículo 8. En toda sabiduría e inteligencia. Vamos a ver esas dos palabras, sabiduría e inteligencia. ¿Sí? No tengo el reloj acá, o sea que no sé qué hora. Ok. La palabra sabiduría es la palabra en el griego Sofía. Algunas personas, algunas mujeres se llaman así, ¿no? Sofía. Y esa palabra, la palabra sabiduría, viene del griego Sofía. Así que quien se llame Sofía, pues le están diciendo sabia, mujer sabia. Y esperemos que así sea. Y es interesante porque uno, en la época del Nuevo Testamento, uno de las personas o uno de los grupos o una cultura que buscaba siempre sabiduría eran los griegos. Los griegos eran personas que eran amantes de la sabiduría. Ellos buscaban, para ellos era lo más importante, ¿no? Por eso se dice que ellos son como los fundadores de la filosofía y de la sabiduría y todas las ciencias intelectuales, porque eran personas que buscaban mucho pensar y buscar el sentido de la vida. Tenemos a grandes filósofos en la historia de la antigua Grecia, como Sócrates, como Platón, como Aristóteles y todos los demás grandes filósofos que buscaban sabiduría, ¿no? Y muchos escribieron muchos libros. Esa era su mayor búsqueda, la sabiduría. Y por eso dice la Biblia en 1 Corintios 1:22 dice que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Entonces está la palabra sabiduría, que viene del griego Sofía. Pero también está la palabra inteligencia. La palabra inteligencia es la palabra en el griego phronesis. Ahí lo pueden ver en la presentación. ¿Sí? Y es esa misma palabra para decir o hablar de la palabra prudencia. Ahora, existe diferencia entre las dos. La sabiduría es la comprensión de las cosas y la inteligencia es la aplicación práctica de esas cosas en la vida. Entonces, lo que nos quiere tal vez transmitir el Señor a través del apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo,
es que nosotros, aparte de todas las bendiciones que he hablado anteriormente, es que nosotros, Dios nos hizo sobreabundar en esto, en sabiduría e inteligencia. Porque Dios también es sabio y es inteligente. Dios es supremamente sabio. Él nos hizo también partícipes de la sabiduría. Y hermanos, hay que, empezando a traer alguna aplicación, y es que la persona o las personas que tienen sabiduría e inteligencia, se puede decir que están equipadas para enfrentar la vida. Porque con sabiduría y con inteligencia podemos tomar decisiones correctas, podemos resolver problemas, podemos hablar de la manera correcta, podemos conducirnos agradablemente a Dios de la manera que Dios quiere. Y la sabiduría y la inteligencia son cosas que lamentablemente muchos desprecian, ¿no? Por algo, la sabiduría, hermanos, Dios, como vamos a verlo ahorita en algunos pasajes, nos va a enseñar de que la sabiduría es muy importante para la vida del cristiano. Pero interesante es que el Señor dice aquí que Él nos ha sobreabundado en toda sabiduría e inteligencia, pero muchas veces en nuestras vidas, en la práctica, no vemos que tomemos decisiones correctas, resolvamos problemas que tengamos fácilmente, tal vez, o con la sabiduría que Dios quiere. Muchas veces tomamos malas decisiones, no sabemos conducirnos solamente en nuestra vida, sino también tal vez en nuestras relaciones interpersonales. Y fácilmente chocamos y pecamos porque tal vez la sabiduría no está completamente desarrollada en nosotros. Pero eso no significa que Dios no nos haya dado el potencial para tener la sabiduría de Dios, de Él, para poder resolver y tener buenos juicios y enfrentar la vida y poder llevar a cabo la voluntad de Dios como Él quiere. Entonces vamos a ver también más adelante que va a ser muy importante que la palabra de Dios, que es la que juega un papel esencial y vital para que nosotros nos llenemos de la sabiduría de Dios. ¿Dónde está entonces la sabiduría de Dios? En Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. El principio, dice allí, de la sabiduría es que el temor de Dios. Esto, hermano, nos apunta a que realmente va a tener la persona, el cristiano, va a tener sabiduría cuando inicia con el temor de Dios. Y ahí está el principio de la sabiduría de parte de Dios. Jesús habló del hombre sabio, recuerdan la moraleja de Mateo capítulo 7, terminando el sermón del monte. Él habla del hombre necio y el hombre ¿qué? Sabio. Y el sabio es aquel que escucha la palabra de Dios y ¿qué hace? La pone en práctica. La pone en práctica. O sea, es inteligente porque pone en práctica eso que ha aprendido de parte de Dios. El libro de Santiago también nos habla de que hay sabiduría terrenal, humana, diabólica, y sabiduría celestial que proviene de lo alto. Porque este mundo trae mucha sabiduría, entre comillas, que no es sino sabiduría humana, pero la verdadera sabiduría que va a agradar a Dios es la que viene de lo alto y va a ayudar a que todos nosotros, hermanos, podamos conducirnos de la manera adecuada y correcta.
También el libro de Santiago nos dice que si alguno es falto de sabiduría, Santiago capítulo 1, nos dice: si alguno es falto de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dios, hermanos, nos habla en varios pasajes y sobre todo en el libro de Proverbios la importancia de adquirir sabiduría de parte del Señor. Y por eso juega un papel muy importante la palabra de Dios para obtener la sabiduría que Dios quiere. Cuando la sabiduría que nos ha sido sobreabundantemente dada por Dios a sus hijos se manifiesta con obediencia. Porque la verdadera sabiduría va a producir inteligentemente práctica. Porque, vuelvo a reiterar, no hay esas dos diferencias. La palabra phronesis, que es la palabra inteligencia, es una cualidad de prudencia y de práctica. Alguien puede que conozca muchas cosas, pero si no pone en práctica eso que ha aprendido, pues de nada sirve, ¿no? Y realmente hemos conocido, gracias a Dios que aquí no, ni de los que están aquí ni de los que se están viendo, son personas que simplemente conocen cosas y no las practican. Pero hay muchos que conocen de Dios, conocen de la palabra de Dios, pero la práctica, allá hay sabiduría, allá hay inteligencia. Bueno, no se trata solamente, hermanos, de conocer de Dios, se trata de conocer a Dios, porque muchos conocen de Dios, pero pocos conocen a Dios. Y hay que conocer a Dios es cada día poniendo en práctica lo que Dios nos enseña. En Proverbios capítulo 2, hermano, que corresponde Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. La palabra de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti, siendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren que el pasaje nos enseña que debemos estar atentos a lo que Dios nos dice, a la sabiduría, que entre otras cosas, el otro pasaje dice que clama en las calles, que invita a los simples, a los que son ingenuos, a las personas que no saben cómo dirigir sus vidas correctamente delante de Dios. Y nos está invitando siempre a que la escuchemos la sabiduría de Dios. Y dice que tendrá, mejor ganancia que la plata y que el oro. Debemos buscarla como buscamos eso, como buscamos la plata, como buscamos el oro. Y entonces vamos a entender, hermanos, el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, todo esto nos enseña lo que un hijo de Dios, según el versículo 8 de Efesios, tiene en abundancia, ¿no? Y sobreabundantemente. Entonces preguntémonos, ¿por qué es que muchas veces actuamos de una manera que no es correcta? Si Dios ha puesto toda disposición y Dios, por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, ahora nosotros hemos sido adoptados para que podamos tener sabiduría. ¿Por qué es que actuamos a veces de forma contraria? Si en Jesús, hermanos, están escondidos, según Colosenses capítulo 2, versículo 3, hermano, Colosenses capítulo 2, versículo 3,
nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y está hablando de Cristo, ¿no? En Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y 1 Corintios, para Mauricio, 1 Corintios 1:30. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Dios, hermanos, según estos pasajes, nos ha provisto de todos los componentes para vivir una vida justa, correcta, con una conducta apropiada, con el poder para resolver situaciones adversas y aún ayudar a otros. Entonces, ¿por qué es que no sucede eso muchas veces en nosotros? Porque no la buscamos. Ya se nos fue dada sobreabundantemente, pero nosotros no la desarrollamos, nosotros no la buscamos como el oro, la carne. Y por eso vienen los problemas, y por eso vienen las dificultades, y por eso tal vez hay problemas en los hogares, por eso tal vez se ha disparado el índice de divorcios, de separaciones, por eso se ha disparado la inmoralidad entre los cristianos, porque no hemos aprendido a dirigir nuestras vidas en la sabiduría de Dios. Y para poner ejemplo en cuanto a la relación entre esposo y esposa, la Biblia dice en Pedro que debemos vivir con ellas como sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente? Bueno, pues para vivir con nuestra esposa sabiamente tenemos que conocerla, tenemos que investigarla. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a cada situación que se nos presente, hermanos, sabiamente para con nuestro cónyuge. Y por eso es que dice, vivir con ella sabiamente. Cuando no aprendemos a vivir sabiamente, entonces es que hay muchos conflictos, muchas dificultades. Pero hermanos, en resumen, en cuanto a este punto de la sabiduría, el aprender y practicar lo que Dios quiere en su santa voluntad es llenarse de la sabiduría de Dios. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Guardaos pues, y ponerlos por obra, porque esa es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio, y entre ti nación grande es esta. Amén. Mire que Dios está diciendo allí los mandamientos y está exhortando la obediencia, según el capítulo 4 de cuando Moisés está hablando aquí nuevamente, promulgando la ley, y le dice guardadlos, pues, y ponerlos por obra. No es solamente guardarlos, porque muchas veces guardamos los mandamientos de Dios, es también ponerlos por obra. Y dice el versículo allí, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esa es la sabiduría y la inteligencia. De nada sirve, hermanos, que nosotros nos llenemos de conocimiento intelectual de las cosas de Dios, pero si no practicamos lo que Dios nos dice, entonces, como dice Santiago, somos
oidores, pero no hacedores de la palabra. Somos oidores olvidadizos. Y Dios nos manda a que nosotros seamos practicantes, sabiduría e inteligencia, porque vamos a tener la capacidad que viene de Dios para cualquier situación, para resolver problemas. Recuerde cómo Salomón fue un hombre que le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió, y fue uno de los hombres más sabios sobre la tierra. Tanto que venían los reyes de diferentes lugares a escuchar la sabiduría de Salomón. Así que, hermanos, pidamos a Dios, porque ya se nos fue dada. Dice Efesios capítulo 1, versículo 8, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia para con todos. Volviendo a Efesios capítulo 1, versículo 9, entonces nos dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y va junto con el versículo 10, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí aparece una palabra que es la palabra misterio. Dice, dándonos a conocer el misterio. ¿Por qué esta palabra misterio, no? Es la palabra en el griego musterión. ¿Sí? Y esa palabra es algo que estaba oculto, pero que ahora fue revelado. Es decir, ningún hombre sabía del plan. Los profetas, en 1 de Pedro, hermano Cristian, capítulo 1, versículo 10 al 12, nos habla de lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Uno, 10 al 12. A ver, hermano. Gracias. Dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Número 1. 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias, hermano. Ahí este pasaje nos está diciendo, mire, los profetas tenían, indagaban cuál era el misterio que iba a ser revelado en determinado tiempo. Era algo que estaba oculto, pero que por la gracia de Dios, por el poder de Dios, que ellos profetizaron, y todo esto fue posible a través de la revelación, nosotros ahora entendemos cuál ha sido el misterio que desde la antigüedad se dio a conocer, pero que era por profetizado, pero no se ha dado evidentemente mostrado hasta que Jesús vino y realizó toda su obra redentora por todos nosotros. Así que, hermanos, estos pasajes nos dan a entender que Dios, hermanos, en su poder, en su infinita bondad, en su infinita sabiduría, mostró cuál era su plan. Y su plan se vio evidentemente
encarnado en Cristo. Cristo, hermanos, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? Y Él reveló por su obra, por lo que Él hizo y por sus enseñanzas y por toda su obra, el misterio que estaba oculto desde los siglos. Y nos lo dio a conocer. Y una de las cosas que nosotros vemos, hermanos, en este misterio revelado, es que ahora no solamente los judíos eran el pueblo de Dios, sino que los gentiles también tenían entrada al reino de los cielos, tenían salvación, es decir, nosotros, porque ninguno de nosotros es judío, ¿no? Otra de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, pues muchas cosas, ¿no? Pero vamos a nombrarlas solamente, es que nos ha revelado acerca de la resurrección de los muertos y de la transformación de nuestros cuerpos en la segunda venida. Cristo mismo es ese misterio que fue revelado, dice 1 Timoteo 3:6, donde dice, grande es este misterio, ¿no? Dios fue hecho, ¿qué? Carne. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en su carne, justificado en el Cristo de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba del mundo. Y que ahí aparece la palabra misterio, ¿no? La palabra misterio, y era de que grande es ese misterio, dice 1 Timoteo 3:16, el hecho de que Dios se haya hecho carne, se haya revelado a los hombres. Jesucristo, Dios hecho carne. Se nos reveló, hermanos, acerca del juicio. Se nos reveló, hermanos, acerca de la morada del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Ya que antes de que viniera el Espíritu Santo por los apóstoles en Hechos 2, el Espíritu Santo actuaba también, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cómo actuaba el Espíritu Santo, pero hay una diferencia, y es que no moraba dentro de las personas. Estaba sobre ellas, estaba en ellas, pero no dentro de ellas. Y eso se nos reveló, hermanos, por medio de Jesucristo y de la iglesia, que ahora, hermanos, muestra la gloria de Dios y de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Por eso es que en Efesios capítulo 5, Pablo dice, grande es este misterio, mas yo me refiero a Cristo y a su iglesia, hablando de la relación que iba a haber que hay entre Cristo y su iglesia, su esposa. Así como la relación que hay entre el esposo y la esposa, ahora habla de la relación entre Cristo y la iglesia. Y hermanos, esto nos da a entender que, y Pablo lo dice allí, ¿no? Él se refiere a Cristo y a su iglesia, aunque habla de asuntos del matrimonio, se refería a Cristo y a su iglesia. Entonces, el misterio revelado, hermanos, porque lo dice Efesios capítulo 1, versículo 9, volviendo a ese pasaje, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La palabra voluntad es la palabra en el griego telema, que es un deseo basado en las emociones. Esto nos muestra que la voluntad de Dios proviene de un corazón lleno de amor. De acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios nos ha amado, porque Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él quiso mostrarnos su voluntad y revelarnos ese misterio. Y dice también, según su beneplácito. La palabra beneplácito es la palabra en el griego eudokia, y es la palabra que significa propósito libre, voluntario y complaciente, junto con un buen diseño. Por eso
En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, la Escritura nos está diciendo, Dios nos dio a conocer su misterio que estaba oculto, nos lo dio a conocer por su voluntad, por su beneplácito, porque Dios nos ha amado, porque nos quiso amar. Por eso nos creó. Dios no nos creó porque simplemente se sentía solo. Dios tenía millares de ángeles. Dios no nos creó porque simplemente, bueno, como que no tengo nada que hacer como Dios, voy a crear algo. Dios nos quiso crear, hermanos, por su infinito, verdadero y maravilloso amor que tuvo para con nosotros. Él quiso crear un pueblo, Él quiso crear una nación, Él quiso crear un linaje de la estirpe de Él mismo, de su sangre misma, porque nosotros somos del linaje de la sangre de Jesucristo, coherederos con Cristo. Así, hermanos, es que vemos todo el plan y el diseño que Dios hizo para con nosotros, para con sus hijos, para con su pueblo, crearnos, porque Dios así, por su amor, lo quiso hacer. Y el versículo 10 dice entonces, porque Dios quiso, porque Dios le plació, porque fue complaciente en hacer eso que Él quiso hacer, ese diseño, desde antes de la fundación del mundo, y Él quiso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reuniendo todas las cosas en Cristo. Hermanos, existía en este pasaje del versículo 10, existía una enemistad entre los habitantes del cielo y los de la tierra. Existía una enemistad entre el cielo y la tierra. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestros pecados. Es decir, se había quebrantado, se había desquebrajado una relación que hubo un día con la creación de Adán y Eva, donde ellos estuvieron en el huerto del Edén y andaban con Dios, caminaban con Dios y tenían plena comunión, que el pecado, dice allí, nos separó. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, nos dice eso. Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nuestros pecados lo que hicieron fue dividirnos de la comunión con Dios. Partió. Y como le dice el Isaías, ¿no? Vuestros pecados han hecho división de vosotros y vuestro Dios. Y como lo he dicho muchas veces, hermanos, lo único que separa al hombre de Dios no son ni las opiniones, ni la raza, ni el estrato, ni el que sepas mucho Biblia o sepas poco Biblia, o el que, qué sé yo, tantas cosas humanas. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, aquellos, todos nosotros pecamos, nos separaba del Señor. Estábamos divididos. Pero ¿qué hizo Cristo? Reunió, dice, todas las cosas en Cristo. ¿Qué logró Dios entonces? Que a través del sacrificio de Cristo, Él abrió el camino y se restauró lo que una vez había sido separado y se reunió de nuevo
en Cristo, solamente en Cristo. No en ninguna religión, no en ningún santo, no en ninguna persona, solamente en Cristo, que es el único camino verdadero. La vida es que podemos nosotros ser reunidos de nuevo en Cristo. Colosenses capítulo 1, yo les dije al principio, que es que empezamos la carta, cuando la estábamos todavía acá en el local, que la carta de Efesios tiene muchos paralelos en pasajes con la carta de Colosenses. Bueno, este pasaje que vamos a leer es muy paralelo con lo que nos está diciendo este versículo 10 de Efesios 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. La palabra de Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Jesucristo, hermanos, lo que nos dice este pasaje, es el que ha hecho posible que reúna a todos los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A través de su sacrificio, Jesucristo entonces abrió el camino y nuevamente todo eso, una vez tuvo Dios con el hombre, fue restaurado. Así que, hermanos, qué maravillosa bendición ahora que nosotros tenemos de que esa enemistad que había ha sido quitada, porque hemos sido reunidos nuevamente en Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra dispensación se refiere a las eras bíblicas. Sí, nosotros sabemos que en la Biblia, a lo largo de la historia bíblica, ha habido varias dispensaciones. La primera dispensación de la era patriarcal, la de los patriarcas, la de los padres de la fe, donde fueron creados Adán y Eva, donde apareció Abraham, todos sus Isaac, Jacob, todos sus hijos, y hasta Moisés. Esta era la era patriarcal. Luego vino desde el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto y recibió las tablas de la ley, allá en el monte Oreb, Moisés, y a partir de ahí inició la era mosaica, la era de la ley, la era en la que la dispensación era todo por la ley. Pero cuando Jesús vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, entramos, hermanos, a una era que es la era cristiana. Y ese pasaje, cuando habla de dispensación, está refiriéndose a las eras bíblicas, que a lo largo de la historia había Dios intervenido en el hombre. Pero vino el cumplimiento del tiempo, dice, versículo 10. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces Dios envió a su Hijo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido, vamos a leerlo, Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vamos, bueno. Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, observemos que la palabra tiempo allá en Efesios aparece en plural, ¿no? El cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué aparece en plural?
porque todo lo que venía en los diferentes tiempos, en las diferentes dispensaciones, todo eso, hermanos, apuntaba hacia Cristo. Y como lo hemos ya aprendido muchas veces a través de lo que era la ley, de lo que eran los sacrificios, de lo que era el tabernáculo, de lo que eran las ofrendas, de lo que era todo lo que vivió la nación de Israel, todo eso apuntaba hacia Cristo. Y Abraham, entonces los diferentes tiempos que hubo, las diferentes épocas, todas ellas apuntaban hacia Cristo, hacia la era de Cristo, que Jesucristo vino y estableció su iglesia, muriendo nuestros pecados. Entonces, hermanos, ahí vemos que es algo muy importante, muy interesante, muy de aprendizaje para todos nosotros, y es que Dios, hermanos, ha cumple su plan. Y Él todo lo tenía, como dice el comediante, fríamente calculado, diseñado, planificado para que se diera así tal cual. No fue coincidencia, no fue algo que surgió porque el hombre pecó allá en el Edén. Y entonces ahora Dios va a pensar y decir, bueno, ahora voy a hacer algo, ¿qué voy a hacer? No, hermanos, ya todo esto estaba determinado, planificado, y simplemente se tenían que cumplir los tiempos en la dispensación, en el tiempo establecido por Dios para que se diera así. Eso es algo muy grande, eso es algo muy precioso de parte de Dios. Y es que Dios, hermanos, ahí vemos la soberanía, el poder, la sabiduría, la inteligencia de Dios, habiendo diseñado todo antes de la fundación del mundo para que todo se diera en el tiempo indicado. Jesucristo viniera en el tiempo indicado, muriera el día y la fecha indicada, la iglesia fuera establecida, los hijos fueran reunidos, y hasta el final de esta dispensación, de este tiempo, de esta época, cuando el Señor venga, Dios ya tiene todo escrito, establecido, completamente diseñado para cada uno de nosotros. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? La soberanía y el poder de Dios. Dios es soberano, pero también es amorosamente grande, que nos ha enriquecido, hermanos, con todo lo que nos ha otorgado. Entre esas cosas está la sabiduría y la inteligencia. Un plan que ha sido completamente calculado, cronometrado y dispuesto desde la eternidad para todos sus escogidos, para crear una nación, para restaurar la comunión que una vez por el pecado se había perdido. ¿No les parece, hermanos, que es algo muy maravilloso que Dios hace y sigue obrando? Por eso, hermanos, debemos entregarnos en las manos de Dios. Porque si nos entregamos en las manos de Dios, sabemos que estamos bajo su plan y su propósito. No nos resistamos, como dice la Escritura, al Espíritu Santo. No apaguemos, es decir, no dejemos que la influencia del Espíritu Santo siga ejerciendo en nosotros esa labor, esa obra. Miremos todo lo que nos ocurre en nuestra vida como un propósito, porque todo tiene un propósito de parte de Dios. Y busquemos, hermanos, la sabiduría de Dios. Busquemos la sabiduría de Dios a través de su palabra. Porque yo simplemente no puedo decir, quiero la sabiduría de Dios y ya automáticamente viene y se invade mi cuerpo una energía que va dentro de mí. No, hay que buscarlo. Como buscamos la plata del oro.